Bueno, don Carlos Hernández Quero, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido a esta mesa de tertulia. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien. ¿Qué tal esa experiencia este fin de semana en la manifestación? Hombre, Un exitazo la manifestación de este sábado, donde muchísimas decenas de miles de españoles le dijeron a Sánchez que es hora de que se vaya. La verdad es que, en fin, es una especie Mira, de situación terminal donde alguien... ¿Han visto ustedes las películas del oeste donde alguien dice que rematen al caballo, por favor, y tal? Pues es que es una sensación similar. pues mire, don Luis, vamos a ver. Fue bastante más gente de la que yo temía que asistiera por el muy poco impacto mediático que tenía. Los medios no, la verdad es que no se No me digas que los esmeraron medios intentaban... por convocar a la gente, ni siquiera en los partidos tienen de alguna manera así. Pero lo que sí me llamó la atención, bueno, la entrega de la gente, que es gente extraordinaria, y cómo te quieren, y el cariño que te transmiten, y la gente que va a este tipo de manifestaciones se le nota mucho que tiene posiciones difíciles, que le cuesta defender lo que tú estás diciendo en un micrófono, y te reconocen que tú lo digas porque ellos no pueden. Hay gente que no se atreve, hay gente que no lo puede decir porque se juega el puesto de trabajo, la gente se cree que es una exageración, esto va a misa, y hay mil justificaciones de por qué la gente te agradece que tú le prestes la voz, ¿no? Y además mucha gente te dice, oye, es que dices lo mismo que pienso yo, y entonces me siento muy identificado. Eso te llena de satisfacción. ¿Sabe quién decía eso? Unamuno decía: ser buen escritor consiste en que alguien te lea y piense, esto ya lo había pensado yo. Exacto, fíjate, eso es. Y luego hay gente, yo qué sé, pues hubo una señora que se me acercó y me regaló una medida de la Virgen del Pilar. Pues yo pensar que alguien se ha venido desde Zaragoza y ha comprado una medida de la Virgen del Pilar con todo el cariño y ha dedicado un tiempo a localizarte y dártela, pues eso es muy, muy satisfactorio. 2. ¿Es un éxito la manifestación? Pues depende de si la sociedad quiere que sea un éxito o no. Una manifestación tiene que ser un detonante. Y una manifestación tiene que ser un mensaje. Yo lo dije, esta manifestación incluso puede llegar a ser beneficiosa para Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? Que salgas y que digas, Pedro Sánchez, hijo de Puigdemont, y te vas a casa y ahí ya has cumplido. Ya has hecho de válvula de escape para el régimen. Ahora bien, si te lo tomas de otra manera y a tus políticos les exiges más, y si eres empresario, a tus círculos de empresarios, oye, chicos, es que van a por nosotros. Si se consigue generar fermento social y si conseguimos transmitir que lo que decimos es cierto y que las consecuencias son las que son, ¿cuánta gente dice vivimos en un régimen de excepción democrática? Bueno, pues habrá que asumir y ponerle a la gente la tesitura de, oigan, estamos en una situación verdaderamente excepcional. Hay un problema en España que vivimos muy bien en términos, digo, de sociabilidad. Entonces, como se está tan a gustito, que diría, ¿no? Ortega, el otro, pues la gente tiende a mitigar esos problemas. Acordaos lo que pasó en el apagón. Ay, mirad, pues vamos a cantar y qué bien, nos hemos vuelto a conectar. Oye, chicos, que está habiendo apagones, a ver si nos centramos. Si para conectar necesitas que haya un apagón que pone en riesgo la vitalidad nacional, tenemos un problema grave. Si nosotros conseguimos transmitir ese tipo de gravedad, fijaos, ¿os acordáis qué manifestaciones hicieron pupa? Las de Ferraz. ¿Qué pasa? Que son incómodas para un montón de gente. Pero se trata de decirle a la gente, oye, que es que esto va en serio de verdad y no se va a ir si no se le echa democráticamente, socialmente, que el clima se convierta en... Tipos, este tío no se va a bajar de ahí y está arrasando con todo. ¿Os vais a poner en medio? No, pues va a arrasar. Porque el tío está tirando y dice, yo puedo ocupar todas las instancias de poder. Puedo ocupar el Tribunal Constitucional, puedo gobernar con golpistas, puedo gobernar con los albaceas de ETA, puedo hacer todo esto. Sí, ¿quién me va a parar? ¿Tú con una manifestación?
¡Ja! Ese es el problema. Ese es el problema. Pero evidentemente lo último que se me ocurriría a mí sería decirle a alguien que ha convocado una manifestación: ¡qué ingenuo eres! Bueno, ya, y tú eres muy sabido. Tú eres muy sabido. Dinos qué más hay que hacer. O no hay que hacer nada. Hay que esperar a que este señor convoque elecciones. Y si le vuelve a dar... No, Mario, entonces... Oye, ¿y si le vuelve a dar con enemigos de la nación? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues entonces levanto las manos y otra vez será. Pues va a llegar un momento en que no habrá otra vez. Yo estoy muy de acuerdo con Mario. Me preocupan varias cosas. Por una parte, aunque en términos cuantitativos las manifestaciones puedan ser un éxito, creo que se corre el riesgo de cierta ritualización, ¿no? Cada muy poco tiempo se hace una manifestación de similares características, Colón, Plaza Castilla, otra vez Colón, y parece que ya es, bueno, forma parte incluso del plan del sábado o del plan del domingo. Vamos a la manifestación, fichamos, nos vamos con la conciencia tranquila y volvemos a casa y siguen nuestras vidas. Y estamos casi esperando a que, por defecto, de forma orgánica, de forma natural, pues bueno, pase el tiempo, termine cayendo Sánchez, etcétera, etcétera, fiándolo todo a la corrupción, a un nuevo caso que descubra sus vergüenzas, que desnude sus vergüenzas. Y lo cierto es que yo creo que, y aquí voy al segundo punto, puede haber cierta frustración entre la capacidad de movilización y la capacidad de conseguir cosas. Es decir, si tú continuamente sacas a la gente a la calle y no hay tampoco un gran ciclo de agitación, no hay tampoco un gran tema por el que salgas, pero sacas continuamente a la gente a la calle, la gente se puede quemar, sobre todo si parte de los que sacan a la gente a la calle, luego en las instituciones pactan con Sánchez. Entonces la gente dice: tú me sacas, yo te veo, me hago una foto contigo, el sábado veo que estás muy enardecido contra Sánchez, veo que te preocupa mucho Sánchez, y luego llega la semana y votas con Sánchez en Bruselas y te repartes comisiones y te repartes instituciones, y ahí es cuando la gente se ve en una tesitura de: a mí no solamente me ha fallado Sánchez porque haya estudiado el país, las clases medias, la economía, bla, bla, es que los que se supone que a mí me defendían y que me dicen vente a esta romería cívico-festiva el sábado, de verdad es una romería y no es una protesta, porque es que de lunes a sábado están con Sánchez. Ahí sí que efectivamente hay que pedir coherencia y le resultaría fácil. Bueno, aquí he citado 800 veces una proclama impecable de Cayetana Álvarez de Toledo, que decía: este gobierno está fundado en la corrupción, no hay mayor corrupción que pactar con golpistas. Por cierto, convendría, yo insisto, que al final, claro, estamos gastando tanto las palabras, un golpe, bueno, sí, fijaos, nada, un golpe en España, un golpe secesionista que quiera provocar la separación de una parte del país, va a implicar una guerra civil, un conflicto civil. Y la gente, aquí es donde ya cargan contra ti. ¿Pero qué dices, animal? Que en Barcelona hubo violencia en las calles, que había gente joven que se pegaron, que hubo violencia en las calles, y que si la gente concibe cuál podría haber sido el resultado de que unos tipos tiraran por el camino en medio y otros que dijeran: pues yo no me voy a dejar aplastar, a mí no me van a convertir en extranjero en mi propio país, a mí no me van a... yo no voy a vivir bajo la bota de esta gente. Eso es lo que se podía haber provocado facilísimamente. De la misma manera que se olvida que la basura bildutarra que está sosteniendo al gobierno, cuando hablaba de unionistas, etcétera, de hecho buscaban explícitamente en algún momento que se generara una ulsterización del País Vasco, con comunidades enfrentadas, que es que querían eso. ¿Qué vamos a hacer? La paz que vamos a comprar es a cambio de que ellos gobiernen y de que haya unas independencias de facto. ¿De qué ha servido parar el golpe si en Cataluña siguen gobernando los mismos, se sigue humillando a los mismos y se sigue desespañolizando, desnacionalizando el territorio? No solo el territorio, y la sociedad. ¿De qué ha servido? De que ellos mismos digan: vaya, aquí nos hemos equivocado, chicos, pero esto ya es un fruto maduro, vamos a esperar, porque ellos mismos nos están haciendo cesiones de soberanía. El otro día Pedro Sánchez hablaba de dos países, acordaos, cuando dijo España y Cataluña son dos países, pues ya está. O sea, dale 20 años más, no lo sé, porque, ojo, vienen las consecuencias no deseadas y resulta que esa sustitución demográfica de la que nadie habla o que se supone que es mentira, se va a producir. Y de repente en el País Vasco se han encontrado con que las calles
Se han llenado de gente que no es ni de los unos ni de los otros, sino... ¿qué queréis? Mario, ¿qué es Molenbeek? Un momento, ahora te lo explico. Déjale a Bilbao 15 años más y ya te voy a decir yo qué es Molenbeek. Ojo, porque ahí hay una serie de problemas que en España tendemos a dejar de lado para no provocar discordia civil, y eso es buen positivo en el sentido de que la gente no quiere llevarse mal, pero las consecuencias son graves porque hay unos que sí que siguen adelante y esos no frenan. Y siguen y dan un golpe y te dicen lo vamos a volver a hacer, e imponen las condiciones de no sé cuánto, generan humillaciones simbólicas, como cuando dicen no, los menas para toda España, pero para nosotros no. Pero lo hacen en tu cara, además para... ¿Tú has visto a Nogueras, Carlos, en el Parlamento? Es mucho más eficaz que Rufián en esto de la separación simbólica y cómo ella dice tengo la sartén por el mango y yo le digo a los españoles... La gente dice, pero está forrándose a costa de los españoles. Menudo problema tiene ella. Los españoles, pues tenemos este es el drama nacional que tenemos. ¿Vamos a actuar? No. Dentro de 30 años tendrás que responder a la pregunta, ¿qué hiciste tú cuando los peores estaban en manos de... O sea, tenían la nación en las manos? Bueno, hoy tenemos pues un montón de noticias que podríamos comentar. Y hay una de ellas, pues que no vamos a tener más remedio que comentar, porque, en fin, está en boca de todos, que son los famosos WhatsApps de Sánchez y de Ábalos. A mí hay dos cosas, bueno, me parece que son muy interesantes, una exclusiva periodística de primer orden, por supuesto, pero hay dos cosas en los WhatsApps que me incomodan. Hasta el momento van 3 entregas y de momento no ha salido nada que tenga la más mínima relevancia penal. Todo lo que ha salido es cotilleo, salsa rosa, que nos demuestra cómo Sánchez desprecia a todo el que le rodea, de dentro y de fuera de su partido. Les desprecia, les insulta, les ningunea. A Lambán le llama petardo, a Iglesias maltratador, cuñado, a Margarita Robles pájara, a García Paje impresentable. Vale, sí, pero todo eso no tiene trascendencia penal ninguna. Espero que haya en los USBs de Ábalos algo un poquito más interesante que esto, porque hasta el momento nada de nada. Y segundo, hay algo que me incomoda en los WhatsApps y que antes he visto que un oyente también me lo mandaba y le he retuiteado. ¿Alguien se cree que Ábalos cita a Quevedo en los WhatsApps? Es que me suena como muy rarito. ¿Qué quieren que les diga? ¿A usted qué les parece hasta el momento la serie de mensajes de WhatsApps que estamos conociendo? Bueno, yo creo que aquí se ha ido calentando mucho el ambiente y hemos visto muchos anuncios de la serie que viene, la nueva temporada. Es que luego llega la temporada y no voy a decir que te decepcione, pero uno esperaba más. Uno tenía expectativas muy altas y lo que se encuentra, pues efectivamente es salseo, cotilleo, corrobora la imagen un poco despótica y chulesca de Sánchez y asiste, bueno, también a lo que son conversaciones en el seno de la privacidad entre dos personas que colaboran y uno se pregunta si de verdad estas revelaciones tan secretas alguien piensa que pueden hacer, no ya que caiga un gobierno, sino que se tambalee lo más mínimo o que duerma mal Sánchez, porque es que cuando uno va generando de nuevo toda esta idea de tenemos todo para que caiga y antes era el Dama y ahora son las revelaciones de los WhatsApps, es que es cuando la gente se frustra, cuando la gente dice, bueno, es que no podemos hacer absolutamente nada porque fíjate este pepino que íbamos a sacar y que luego se queda en agua de borrajas. Y luego aquí funciona mucho también en este tipo de situaciones el wishful thinking, ¿no? Vaya revelación, se tiene que ir, no. Todo lo contrario, precisamente porque le estás poniendo contra las cuerdas es cuando no se va a ir. Cuando no se va a ir. Es decir, tú dime, Carlos, ¿qué interés tiene Junts en decirle vete? El PNV en decirle vete. Esquerra en decirle vete. Sumar, que va a acabar convertida en multiplícate por 0, en vete. No pueden. Por no hablar de que ante muchos votantes de Sánchez, yo creo que Sánchez sale fortalecido con estos WhatsApps. Claro. Mira qué gallo que no se dejaba pisar por Iglesias. Mira qué gallo que al inútil ese de Castilla-La Mancha o al de Extremadura o al de Aragón le pone el freno. O
sea, yo no creo que Sánchez quede mal ante los suyos con esto. Y luego, ¿qué sucede aquí por otro lado? El timing, don Luis. Quiere decir, las exclusivas son exclusivas, claramente, pero unas tienen investigación periodística y otra es, toma, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que seas feliz, disfrútalo. El timing es a mí lo que me deja un poco loco, porque a mí este tipo de filtraciones me llamarían la atención hace bastante tiempo, no ahora. ¿Esto rinde o da beneficios a la agenda de la oposición o da beneficios a la agenda del filtrador? Bueno, es algo que cabe preguntar. Por lo pronto estamos dedicando tiempo a hablar de esto en lugar de dedicar tiempo a hablar de la corrupción de Sánchez, del apagón donde ha habido 12 muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cerramos este capítulo. No, una cosita, porque mira, ya sabía yo que no me iba a dejar. ¿Usted qué se piensa? ¿Que este es su programa? No, lo que Carlos y yo comentábamos antes de entrar es, aquí la madre del cordero es ¿qué más tiene Ábalos que el que está leyendo esto sabe que de verdad hace pupita? Esto nadie en su sano juicio piensa que va a acabar, le va a generar ni un solo problema a Pedro Sánchez. Nada. Es más, puede decir, fijaos cómo soy yo. El problema es que esto se interprete como eso, la palabra en clave o el mensaje, como la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? Tú no te vas a dar cuenta, pero el que sepa de qué va esto y ve la carta publicada, entonces a lo mejor dice, que ahora ya sí que tengo la señal, ¿no? Yo planteaba un escenario anoche, don Luis, que es este. Imagínese que a Pedro Sánchez le dijeron, mira, te vamos a poner a este aquí al lado. Evidentemente no le invites a comer lentejas nunca porque tiene un peligro, pero va a ser tu señor lobo, soluciona problemas. ¿La gente sabe quién es el señor lobo? Los más jóvenes a lo mejor no. Pues hay una película donde pues hay una organización criminal que tiene a un señor muy elegante, que es el señor lobo, que se dedica a hacer desaparecer pruebas de crímenes y lo hace desaparecer de una manera bastante gore, por cierto, ¿no? Entonces, el señor lobo soluciona problemas. Le llamas al señor lobo, tú no sabes qué hace el señor lobo y te soluciona un problema el señor lobo. Imaginaos que Ábalos era el señor lobo de Sánchez y que Sánchez verdaderamente no sepa hasta qué punto está en manos de Pedro Sánchez. Lo que sí, por otro lado, esta argumentación falla, quiero decir, sí que Pedro Sánchez sabe qué hizo Ábalos en Barajas con Delci, por ejemplo, o qué hizo a la hora de mediar en el caso de Air Europa. Eso sí lo sabe y eso sí que afecta directamente a Pedro Sánchez. Pero habrá muchas más cosas que a lo mejor Sánchez dice, oye, es que estoy en manos de un señor que tiene llenito de cadáveres el armario y no sé por dónde me va a salir. Y eso puede explicar también mensajes como lo de ¿cómo te echo de menos, flor de loto? ¿No, don Luis? Eso es lo que sí que es peligroso, que o sí que puede provocarle inquietud a Sánchez. Por eso sí que tiene miga este asunto y por eso sí que es importante también recordar en la historia de España, en la historia reciente de España, todos los que han salido en la tele, en los medios, diciendo, ojo que yo tengo material para encerrar a medio mundo y hacer caer el régimen, han acabado ellos presos. Ellos presos. Los que iban a caer no han caído ni uno. Y sin embargo Ábalos sigue siendo diputado, no está preso y su manera de dosificar lo que conoce está revelándose más inteligente que la que hicieron muchos echados para adelante antes. De la misma manera que el PSOE ha administrado este caso, parece ser, o gestionado mejor que se gestionaron otros casos que pudieran haber comprometido a la gente. Acabo de retuitear un tuit de Juanma del Álamo que dice: qué solemnes son los WhatsApps de Sánchez y de Ábalos. Sánchez dice en uno de los WhatsApps, refiriéndose a Pablo Iglesias, qué torpe es, lo suyo ya no es maldad, es estulticia. En vez de decir puto gilipollas, perdonen, pero efectivamente
Suenan raros los WhatsApps. Pausa publicitaria y hablamos de otra cosa que, en fin, suena escandalosa, no rara. Los datos que trae The Objective sobre otra fiesta de Ábalos en un parador, pero esta vez en el de Sigüenza, destrozando una habitación y dejando restos de cocaína en la misma después de una juerguilla con lo que parecían pilinguis, según los trabajadores del parador. Pausa publicitaria y a ello. Bueno, ¿te han contado que el planeta arde? ¿Que el CO2 es el villano universal y que comerte un chuletón es poco menos que terrorismo? Bueno, pues entonces necesitas aire fresco. Llega la segunda edición de Conversaciones por Europa con el título de Tragicomedia del cambio climático. Una velada con mesas redondas, ciencia sin miedo y algunas dosis de humor incómodo, porque cuando los discursos se convierten en dogmas, pues conviene reírse. Organiza Vox con su eurodiputado Juan Carlos Girauta el jueves 15 de mayo a las 7 de la tarde en el nuevo Teatro Alcalá. Entradas gratuitas disponibles en las redes sociales de Vox Europa o el día del evento en taquilla hasta acabar existencias. Recuerden, este jueves 15 de mayo a las 7 de la tarde en el nuevo Teatro Alcalá, tragicomedia del cambio climático. Bueno, vamos con la exclusiva de hoy de The Objective, porque cuando The Objective sacó hace 3 años las primeras informaciones que las sacaba Ketty Garat sobre el escándalo Ábalos, lo que le valió a Ketty Garat y a The Objective una campaña de ataques brutal, pues hacía referencia en una de esas informaciones Ketty Garat a que Ábalos había tenido una juerga en un parador y había destrozado una habitación, pues en fin, llevando la juerga hasta extremos un tanto desfasados. La cosa se quedó ahí, no sacaba The Objective más detalles, y con el paso del tiempo OK Diario sacó lo de la juerga en el parador de Teruel. Entonces todos pensamos que esa juerga a la que en las informaciones originales de Ketty Garat hacían referencia era la del parador de Teruel, pero resulta que hoy Ketty Garat y Teresa Gómez sacan en The Objective una exclusiva contando la fiesta con presuntas pilinguis y con coldo y con, al parecer, la cocaína fluyendo libremente en el parador de Sigüenza, no en el de Teruel. Destrozaron la suite del parador y saca The Objective testimonios de los trabajadores de ese parador. Con lo cual a mí la pregunta que se me plantea es: ¿cuál es la situación exacta? ¿Ábalos iba de parador en parador con señoras disfrutando de la vida? ¿O es que lo del parador de Teruel es una intoxicación que han colado para tratar de desviar la atención del parador de Sigüenza, donde fue la verdadera fiesta? Es decir, ¿hubo una fiesta o hubo muchas? No sé. Ya he dicho que Ábalos debería donar su cuerpo a la ciencia. Qué cosa tan homérica es el tío, ¿no? No, hay que entender, o sea, que se nos olvida el contexto de cuándo suceden estas cosas que estaba pasando en España. A mí, por ejemplo, me ha resultado chocante que no hubiera ningún... ¿Cuántas veces nos desayunamos con que un señor ha agredido a un médico en un hospital en urgencias? Y los médicos alarmados, además, dicen, necesitamos que nos protejan porque vienen aquí familias a veces y nos montan unos pollos increíbles. Necesitamos... Nos prohibieron visitar a nuestros mayores, despedirte de los muertos, en fin, 1000 cosas, y no hubo un solo incidente de esto. Que puede decir mucho del grave civismo de una sociedad o de mansedumbre de una sociedad. Yo tengo una amiga que se recorrió varios países de Europa para ir a visitar a una tía moribunda. Y dijo, a ver quién me para a mí. En pleno cerrojazo europeo. Un caso, conozco. Un caso. Estos tipos, que eran los que
ordenaban que helicópteros fueran a las playas a detener surfistas, a señoras mayores que paseaban. Estos tipos hacían estas otras cosas. Y de nuevo hablamos de la circunstancia excepcional en la que vive España. Y que, ojo con confundir civismo con mansedumbre, porque a los mansos se les trata como a mansos, evidentemente. Bueno, y pensemos también, esto es mayo del 21, es decir, se está acabando en ese momento el segundo estado de alarma. Pensemos que aún había unas restricciones del copón, y el debate público era la navajita plateada, los sobres, etcétera, etcétera. O sea, que es un pueblo que no está donde tiene que estar tal vez, exigiendo, pero una esfera, un ecosistema mediático que está a tonterías, que está a chorradas, que está a la agenda que interesaba precisamente a los que estaban, mientras tanto, con estos gustos, digámoslo de una forma extravagantes, con el dinero de todos, mientras la gente estaba que no había podido ver a sus muertos, que estaba sufriendo, quien tenía un comercio, los efectos de haber tenido que cerrar, los efectos de haber estado viviendo un año encerrado, los problemas de salud mental derivados de todo ello, los 100.000 muertos, etcétera, etcétera. Y esta gente estaba viviendo la vida padre. No sé si era una competición de hazte con todos los paradores, o era de parador en parador, o era la Vuelta a España en paradores. De momento van 2, no sabemos cuántos más tiene que haber, pero lo cierto es que, bueno, pues es un síntoma muy claro de este diagnóstico que tan habitual es últimamente, de la distancia entre el pueblo llano, la gente corriente y, bueno, ciertas élites depravadas, que lo que estaban es en mitad de un sufrimiento absolutamente extendido y de una penuria emocional, económica, de una sensación de abandono, gente estaba enfrentando algo que no había vivido nunca y que se le había dicho que nunca iba a tener que vivir. Y había personas que estaban viviendo como si para ellos no rigiera el contexto, no rigiera las penurias, no rigiera la situación de absoluto pánico y dolor que había en muchas familias, y que estaban viviendo la vida padre. Y esto es absolutamente, esto es para tener memoria siempre. Y esto es marca Partido Socialista, esto no es marca Ábalos, esto no es marca Sánchez. Hay que dejar de personificar que si el sanchismo en contraposición a un PSOE bueno, que si Ábalos en contraposición a los ministros buenos. No, esto es marca PSOE. Y el PSOE ha hecho toda su vida exactamente esto, estar comportándose de forma extravagante, de forma incívica, de forma inmoral, cuando la gente peor lo estaba pasando. Por cierto, además hay que tener bien presente que o se reacciona o además te van a imponer el relato de lo que sucedió. Porque hay una de las cuestiones que te dejan absolutamente estupefacto, es la manera munzenbergiana que tienen de dominar la propaganda. Son genios del mal. ¿Con qué asocias la corrupción en España? La pandemia. Con los 7.291 muertos que asesinó con sus propias manos Isabel Díaz Ayuso, según el relato de los tipos que sabían lo que venía y no pararon nada porque tenían que celebrar la manifestación del 8 de marzo. Los tipos que tenían las cifras más pavorosas de muertes. Bueno, pues consiguen esto. ¿Con qué más la asocias la corrupción? Con los trajes de camps. O sea, tú, o ¿con qué? ¿Qué otro? Rita Barberá. ¿En serio? Bueno, pues estos te van a acabar diciendo que gracias a Ábalos tu abuelo sigue vivo. Te lo van a decir. Y tienen el aparato mediático formidable que van a acabar replicando todo eso. Porque, y aquí hay una diferencia fundamental, también el modelo de comisario político es Urdazi en televisión española. Hay que joderse, ¿no? Hay que fastidiarse. Hay que fastidiarse. Sí. ¿Y por qué? Porque el 98% de los periodistas son de izquierdas. Y no le necesitan siquiera pauta. Van a hacer esto ya, por propia iniciativa. No te creas que necesita que les aliente. Hay más. En redacciones de izquierda los tienen que parar. Porque dicen, cuidado, que ya vosotros os vais ya al ala staliniana de la izquierda. Entonces, tenemos un problemón político, mediático y social. Y o se atiende a los que gritamos, o los que no gritan, pero te las meten dobladas, van a seguir haciendo un daño inmenso.
Y nos vamos a seguir acostumbrando, que nos hemos acostumbrado a que en España, y hacemos hasta coñas, los trenes no lleguen a Extremadura, el AVE sea un pavo que no sabe caminar y que hay que bien que hoy la gasolina está a 1,5. Por favor, mirad lo que pagabais por la gasolina hace 8 años, 5 años. Mirad lo que os costaba la gasolina. A estos que decís que es barato ahora, hoy mira, he encontrado una gasolinera que está a 1,5. Mirad lo que pagabais por la gasolina. Mirad lo que pagabais por vuestro alquiler de piso. Mirad lo que pagabais por la vivienda. Ayer puse un ejemplo. Yo me compré un coche hace 3 años que con la financiación estaba en 23.000 euros. En diciembre tengo que decidir si pago la última letra o no. He mirado lo que vale mi coche y pone desde 31.000 euros. Desde 31.000 euros. Un coche hace 3 años que costaba 23.000. O el ejemplo clarísimo de la marca popular, la más barata, Dacia. Bueno, mira a ver si te puedes comprar un Dacia ahora, con tu salario mínimo brillante. Mira a ver si te puedes comprar un Dacia ahora. Creo que prácticamente ha doblado, ¿verdad? Ha doblado el precio. Pero aquí hay una cuestión más, si me permite, Luis, que es con el tema del parador. Y es qué credibilidad y qué legitimidad tienen para imponer en la esfera pública las cuestiones del feminismo las personas que se comportan así. Y esto no solamente con el feminismo, sucede con todos los grandes temas. Tenemos a unas personas que son políticos, que son sus medios acólitos, que son académicos, que son así llamados intelectuales, que no predican en absoluto con el ejemplo, pero sin embargo están todo el rato predicando en los podcasts, en las series, en las teles, con cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser las relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres, entre los padres y los hijos. Y luego, sin embargo, cuando uno examina cómo es su vida privada, bueno, su vida privada es realmente mucho peor que aquello de lo que acusan a los que tienen enfrente. Mucho peor, porque es que además es cotidiano y es sin tapujos. Y pasa con el feminismo y pasa con la inmigración. Todo el mundo quiere que haya inmigración porque estas ciudades son muy cosmopolitas y son maravillosas. Para ellos inmigración es que tengan un tipo que les lleva la comida a casa por la noche cuando no quieren salir, o que tengan un conductor que les lleva el Uber, o que tengan una criada que se quede cuidando de sus hijos. Y para otros inmigración son navajazos, machetazos en seguridad. Pasa lo mismo cuando, bueno, aquí la gente pide muchos regalos pero luego nadie quiere abrirlos. Queremos energía verde, queremos renovables, pero cuando luego pasa lo que pasa, entonces la cuestión es, hay que empezar a examinar y a pasar por un ojo de una aguja cada vez más pequeño las opiniones de los demás para que estén respaldadas en hechos, y si no están respaldadas en hechos no puedes hablar en esta conversación. Mira, fíjate, Carlos, pero ahí hay que tener cuidado. Yo una vez me quedé alucinado porque estando Gallardón de alcalde de Madrid empezó a cerrar la Gran Vía para actos lúdicos y tal, y yo, los domingos era, pero qué escándalo es este, porque no sé qué. Y me dijo un día, no sé, un taxista, si es que somos muchos, está bien. Y entonces dices, ya está, como te metan en la cabeza que tú eres el problema y que somos muchos, entonces nos tienen que estabular o que nos tienen que decir qué se puede hacer y qué no, porque nosotros no somos inteligentes, somos muchos. ¿Vas a meter el coche aquí? Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Voy a meter el coche en mi ciudad? Sí, claro que sí. Nadie dice eso, porque queda como qué insolidario soy yo. Y fíjate, claro, ¿y qué me cuesta meterme en el metro con mi madre de 80 años que no puede ir si tiene ascensor? Es que van por ahí. Y hay un montón de gente que te compra ese discurso. O interiorizamos que toca sentir ciertas molestias en defensa de la libertad, o lo vamos a pasar muy mal porque nos han tomado la medida como sociedad. En cuanto al feminismo, etcétera, fíjate, Carlos, yo tengo un tuit ahí que de vez en cuando lo saco a pasear. Irene Montero dice que el hombre, el machirulo, es un lobo para la mujer. Así, o sea, estructuralmente, inherentemente, el hombre es un peligro para la mujer, ¿no? Y que hay que reeducar al hombre y a la sociedad hay que transformarla para acabar con esa aberración y que, en fin. Y tú dices, ¿qué suerte tiene Irene Montero que está rodeada de hombres y a ella nunca le han tocado un pelo? Nunca ha sufrido
las sevicias que cometen los hombres, y ha estado rodeada de tipos a los que están acusando de haber sido depredadores, y ella ni mu. Y tú dices, los hay con suerte, ¿no? Y Ione Belarra le debe pasar exactamente lo mismo. Viven en ese entorno, predican que, ojo, pero a ellas no les pasa nada. Acaban de hacer una recaudación de fondos para Garibaldi y acaban de de conseguir los 130.000 eurazos que pedían para trasladar el local. Los tipos que ganan esos 130.000 euros son cacahuetes para ellos. Mira, esto es lo que tenemos. El Partido Socialista está compuesto de perfiles como los que estamos describiendo, y sin embargo te sacan el discurso feminista, te sacan el discurso verde y tal, y hay parte de la derecha y buena parte de la sociedad que recula. Ay, es verdad, tienen razón, es que lo verde, es que fíjate, y es que las mujeres, y es que... Ayer vi en un centro público de salud de Madrid un anuncio para chicas jóvenes que dice: el amor no es dolor, vuela. Me pongo malo viendo esos anuncios, en serio, Carlos, porque dices, ¿por qué seguís esta línea que sabéis que está haciendo mucho daño? Un día de estos habrá que estudiar los estragos que se les está causando a los chavales jóvenes que les ha caído en suerte, menuda suerte, ser gobernados por esta chusma. Y que están todo el día en un ambiente... Se han comido encierros. Se han comido clases donde les dicen: oye, tú eres un peligro para tu compañera de pupitre. Se están comiendo todas estas. Y los que vienen a acabar con esto están comprando ese mensaje y están institucionalizando el mensaje. Y hay otro punto más que afecta mucho a estos jóvenes. Los mismos que dicen que en verdad tener pareja para siempre es un compromiso excesivo, que no te ates, que tener hijos daña al planeta, que mejor estar un día aquí y otro día allá, que bueno, que seas flexible, que el poliamor es libertad. Bueno, que es que Irene Montero y Ione Belarra, que tienen familias tradicionales, y reconocen la virtud que hay en una familia tradicional. Sin embargo, para los demás quieren atomización, desestructuración, pero para sí mismos no quieren nada de lo que venden como bueno. Y si fuera tan bueno, lo querrían en casa. Eso es así, es decir, cómo predican los valores alternativos, pero para sí propios... Bueno, acordaos, si la famosa Pablo Iglesias con Ana Rosa Quintana, y le dice: oye, ¿y tú te pensarías? Yo no pienso a irme a una urbanización de chalés o de adosados, porque es que te desconectas del pueblo y tal. Tienes hijos y lo primero que haces es sacarlos del barrio. Tú que eres el chaval de barrio, los sacas del barrio. Y además es que ponían como excusa a los hijos. No, ¿qué pasa? Que mis hijos no tienen derecho. Tus hijos tienen derecho a cualquier cosa. Tú... Los de los demás también. También tenían derecho antes. Claro. Pero sobre todo, tú tendrías que tener la obligación de predicar con el ejemplo. Y además, si tú consideras, es más, sería mucho más creíble, estado calamitoso de la educación pública en Madrid. Fijaos, mis hijos, qué aulas tienen que compartir con un montón de chicos que no hablan español, que son las primeras víctimas de este... No, qué broma es esta. Yo no paso por ahí. Que se lo coman los demás. Aparece luego Vox en los barrios y cortocircuitan. Y luego yo recuerdo un día que creo que fue Quique Peinado a Pablo Iglesias le dijo: oye, en los barrios hay un problema real. Te encuentras con que tu propia gente ideológicamente te suelta este tipo de bombas. Que en los barrios la situación es complicada. O los llevas o caes. Yo soy de un barrio súper humilde de Alcobendas, que sufrió los estragos de la droga en los 80, etcétera. Y cuando esos barrios levantan cabeza, de repente les vino un aluvión migratorio que los vuelve a desestructurar muchísimo. El mensaje que lanzas muchas veces a la gente que vive ahí es: lo que os toque, chicos, no tenéis ni mérito, ni voz, ni voto en lo que suceda con vuestros barrios. Es más, y si os quejáis, sois racistas. Bueno, Carlos, se le ocurrió, en una reunión de barrio, creo que era concejal de distrito en aquel momento, un chaval socialista, reunirse con los vecinos. Ese chico fue luego alcalde socialista. Y encima se fue, bueno,
hay que ser más tolerantes, hay que... Como si fueran estúpidos los señores que estaban pidiendo una convocatoria vecinal, preocupados por cómo estaba su barrio, y él levantó la mano uno y dijo, oye, mira, escucha, niño, te voy a contar un poquito. Que es que yo me fui a Suiza a trabajar. Y yo... No le daba el machetazo por la noche, ¿no? Mis hijos... No, y además, pero él decía, oye, que es que yo he estado allí, no me vayas a enseñar qué es ser emigrante. Y mis condiciones laborales y de integración, no se te ocurra decirme a mí cuál fue mi vida. Porque yo celebraba, tenía un cumpleaños, celebraba y me iba a los vecinos y pedía permiso para decir... Bueno. Era una cosa tan indignante que te viniera un tipo que no tenía ni repajolera idea de la vida a decirle a un tipo que se había deslomado fuera de su país para buscarle un futuro a su familia, cómo tenía que afrontar la cuestión migratoria. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y ya que saca ese tema don Mario Noya, pues vamos a ver si, aprovechando que tenemos aquí a don Carlos Hernández Quero, nos cuenta cómo han hecho para convencer al primer ministro inglés, Keir Starmer, de que se haga de Vox, porque ayer Keir Starmer en materia migratoria se hizo de Vox. Pausa publicitaria y vamos con ello. Bueno, ayer Keir Starmer comparecía ante los medios para anunciar una reforma de todo el tema migratorio en el Reino Unido, y el gobierno británico pues declaraba en las redes sociales y a través del correspondiente comunicado de prensa que pone fin a lo que ellos mismos califican de experimento migratorio. O sea, ya para empezar, el asunto es escandaloso. O sea, que reconocen que nos han estado sometiendo a un experimento de fronteras abiertas. Es tremendo. Gracias por experimentar con nosotros, chavalotes. Pero vamos, que lo que ahora hace Keir Starmer, pues es decir, que a partir de ahora va a ser mucho más difícil, si no imposible, entrar en el Reino Unido, que van a exigir el inglés, vamos, lo que Vox me lleva diciendo desde hace mucho tiempo, más o menos, y no sé, pues me maravilla cómo han hecho ustedes para convencer a Keir Starmer. Bueno, lamentablemente no es que Vox vaya puerta por puerta convenciendo a nadie, sino que es que la realidad va puerta por puerta golpeando con tal fiereza que solo aquel que o bien es insensible a la situación de su pueblo o bien quiere perder elecciones siempre, es capaz de continuar con esta política migratoria suicida. Y así en los últimos años hemos visto un sinfín de caídas del caballo de los socialdemócratas en Alemania, diciendo que había que acabar con las regularizaciones y que había que pensar incluso en hacer deportaciones. Una caída del caballo en Suecia y en Dinamarca, donde incluso los líderes socialdemócratas pidieron perdón por el error de haber estado promocionando de forma tan irresponsable una política de inmigración descontrolada que estaba cambiando el rostro de su población. Y ahora lo vemos también con Keir Starmer, que además hereda un gobierno, el gobierno conservador, que es el gobierno post-Brexit, el gobierno post el mayor acto de independencia y aparentemente de soberanía de Reino Unido en los últimos años, que es el gobierno que fue un auténtico coladero para la inmigración no europea. Hay unas gráficas que hace un par de semanas circulaban en Twitter, cómo se duplica la inmigración a partir de 2020 y se duplica la inmigración no europea. Desaparece la inmigración europea a Reino Unido y la inmigración no europea, nigeriana, pakistaní, de la India, de algún otro país africano, se duplica hasta llegar, bueno, pues el otro día salía también el dato, creo que era el 67% de los nuevos nacidos en la ciudad de Londres tenían al menos un progenitor extranjero, es cerca del 50% de la población de Londres que es extranjera. Tenemos ya casos de alcaldes de origen pakistaní, de origen indio, en numerosas ciudades del interior del país. Tenemos el caso que se ha desvelado hace poquito de los abusos sexuales en Rotterdam durante décadas. Y tenemos todo aquello que no se sabe, pero que sin embargo conocen muy bien, porque no hay nada como la experiencia empírica, los vecinos de las zonas que un día fueron bollantes, luego se desindustrializaron y después se convirtieron en el espacio de recepción de una población de aluvión con costumbres, maneras de entender el mundo completamente distintas. Y todo ello de la mano de unas élites que decían, no, esto es por vuestro bien, esto es bueno, esto enriquece, esto es cosmopolitismo. Y bueno, pues ahora llega esta medida y dice Starmer que no quieren que Reino Unido sea una isla de extranjeros. Bueno, esto lo dice en 2025. En 1968, un antiguo ministro de Salud que tuvo Reino Unido en un gabinete conservador que se llamaba Enoch Powell hizo un famoso discurso en Birmingham que titularon de Ríos de Sangre,
en el que ya hablaba de todas estas cuestiones, y durante décadas Enoch Powell fue el epítome y la quinta esencia del racismo y del extremismo y de la xenofobia, y resulta que es que, como en casi todo, es que los fachas teníamos razón. Y entonces, a lo mejor es 60 años tarde, muchos muertos tarde, colapso de servicios tarde, una identidad absolutamente sacrificada después, pero ahora parece que ya por fin se puede decir en alto lo que todo el mundo decía en sus hogares, porque esto es uno de los grandes choques que hay con la cuestión de la inmigración. Ya no es lo que dice Vox o no dice Vox, es que yo estoy convencido que la mayor parte de los españoles, en sus hogares, en el café con sus compañeros del trabajo, en aquellos espacios en los que se siente cómodos y seguros para hablar, su opinión sobre la inmigración es: no solamente no queremos que venga ninguno más, sino que lo que estamos es a favor de retirar nacionalidades, deportar personas y volver a tener un país en el que haya porcentajes de inmigración asimilables. ¿Usted cree que Starmer de repente ha descubierto que su experimento de fronteras abiertas ha fracasado, o que ha leído las encuestas británicas que sitúan a Reform UK, el partido de Nigel Farage, muy por encima ya del Partido Laborista y del Partido Conservador, y por tanto le ha visto las orejas al lobo porque su partido le está diciendo: macho, que nos llevas al despeñadero? Acaba de empezar a gobernar, no debería tener ese tipo de urgencia, porque ahora mismo quién le iba a mover la silla, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que a Starmer le han reventado varias bombas en las manos, nada más empezar. Pero el discurso de Carlos es muy interesante, y es el que hace daño, porque es el que ha intentado tapar la izquierda con su electorado y en sus graneros electorales. Y de repente se encuentran con que irrumpe Vox en el Cinturón Rojo de Barcelona, o que irrumpe Vox en los barrios populares deprimidos, y además con un discurso de acompañar a la gente que lo pasa mal, porque de repente se convierten, como dice Carlos, en extraños en su barrio de toda la vida, y encima extraños como atemorizados. Y por ahí no puede ser, porque lo peor es que les han dicho que no había más, que no había remedio, que no había otra opción, que no había alternativa, que estábamos condenados, que esto era el sino de los tiempos. Y que lo que te tocaba era tragar y aguantarte, ¿no? Y lo de la cuestión de la nacionalidad va a ser un problemón, porque va a alterar radicalmente la configuración de países que no son como Estados Unidos, que Estados Unidos se hizo país precisamente con aluviones de población inmigrante, pero curiosamente Huntington decía: Estados Unidos no es un país de inmigrantes, es un país de colonos. Llegaron unos colonos, generaron una cultura, y los que vinieron asumieron los valores fundamentales de esos y tiraron hacia adelante. Pero Europa es muy distinta, y la configuración de los países europeos es muy distinta, y nos hemos matado en 2 guerras mundiales devastadoras, que son guerras continentales, por cuestiones además muy relacionadas con las composiciones sociales. Como no generes homogeneidad, como no hay un vínculo real en las sociedades, vas a tener problemas de gestión, y eso lo identifica muy bien. Sobre todo el perfil de alguien como Quero, gente joven, gente de barrio, gente que no te está metiendo una mula, y que te lo dice porque es que está viviendo en uno de ellos, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones. Uno, sí, Estados Unidos tenía esa composición, pero también la tenía, o esa configuración inicial, también la tenía Canadá, y Canadá, con un gobierno progresista, hace unos meses dijeron: oye, que ya no podemos seguir con la política de inmigración porque no tenemos, y aquí me lo llevo a mi terreno de la vivienda, porque no tenemos la capacidad de brindar alojamiento a las personas que están llegando a este país. Había un vídeo, ahí iba entrevistando por la calle: no, a mí me encantaría, pero es que no podemos, es que esta capacidad para producir vivienda es escasa, ya no queda más suelo en los lugares donde la gente habita, no tenemos obreros de la construcción, entonces no puede venir más gente de fuera. Primera cosa. Luego, segundo, como hemos vaciado de significado y de contenido lo que significa ser nacional de un país, resulta que ahora es un mero acto administrativo, es un contrato, es un papelito que te relaciona con la administración. Pero lo cierto es que en la vida social, en la vida en los barrios, en la vida en las calles, en la vida en las ciudades, eso no vale. Lo que vale es relacionarte con aquellas personas con las que tú compartes un mínimo de afinidad. Y precisamente por eso hay que volver a dar valor a que la cultura importa, y no solamente importa el obtener la ciudadanía por un papelito, importa tener la ciudadanía por cultura. Salió hace unos meses en ABC
Duró muy poquitas horas porque enseguida lo quitaron, pero a mí me dio tiempo a echar un buen rato ahí curioseando. Salió un visor de porcentajes de inmigración por secciones censales, manzanas, en España. Había barrios donde había porcentajes de inmigración absolutamente disparados. Por ejemplo, en la acera de enfrente de mi casa había un 55% de inmigración. La población local era minoría. Entonces, uno no puede ser un receptáculo en el que otros se integran cuando uno ya es minoría. Pero es que además, yo he de confesar que a mí ese 45% de nacionales me parecía absolutamente estrambótico, porque es que en la calle no hay un 45% de españoles, hay muchos menos. ¿Por qué? Porque cuando ya hay porcentajes tan amplios de inmigración... ¿Están nacionalizados? No. Cuando hay porcentajes tan amplios de inmigración, el local deja de sentir que la calle es una extensión de su hogar y se convierte en otra cosa, en un lugar extraño. Entonces, si eres mayor, no sales a la calle, pues la calle, bueno, pues a lo mejor no es tan amable para ti. Si eres joven, ya no juegas en la calle porque o no hay niños con los que jugar, o los niños con los que están en la calle hacen otras cosas, ya no bajo a un comercio a tomarme un café, porque es que han desaparecido los comercios, ha habido una sustitución comercial. Cuando ha cerrado el bar Paco, ha abierto un bar que ofrece otros productos, y ha abierto la carnicería Halal, o ha abierto la bachata, la peluquería latina, etcétera, etcétera. Entonces se va empobreciendo la vida colectiva, que es lo que da contenido y da tono a la vida de los barrios, y el local lo que queda es replegado en su casa, la cultura, y eso en los lugares donde el choque es con un porcentaje amplísimo de inmigración de origen hispano, pues puede ser menor. Puede ser, que en algunos lugares creo que no lo es, pero en los lugares donde lo que predomina dentro de la inmigración es la inmigración de origen islámico, como sucede en algunos lugares de Cataluña, por ejemplo en Tarrasa o en Salt, es que lo que hay es una ocupación del espacio público que lleva la cultura occidental a los hogares. Y para que pueda haber integración y para que pueda haber, tiene que haber locales, y tiene que haber locales que transmitan los valores de lo local, no locales metidos en una fortaleza en su casa porque la calle ahora es de otros. Por tanto, a mí me parece que esto es algo que tiene muy mala pinta y que estamos todos llegando muy tarde al momento de las soluciones. Ahora, cuando hay un gran consenso social que antes estaba callado y que ya es imposible de apagar, se llega tarde al momento de las soluciones, porque es que hay personas que llevan en Europa pues 60 años, en España 30 años, y uno se plantea, bueno, por ejemplo, en Madrid, en el año 99 había 80.000 ciudadanos hispanoamericanos en Madrid. Ahora hay más de 1 millón. O sea, son 25 años. Son 25 años. Dices, ¿cómo puede cambiar la demografía de un lugar y, por tanto, sus prácticas sociales, sus rutinas, sus costumbres, sus hábitos, bueno, el sentido de la libertad que se tiene, cuando entra 1 millón de personas en 25 años? O sea, ¿cuántos españoles fueron a América en el siglo XVI? Claro. No, mira, y sucede más otra cosa ahí, es que cuando tú tienes los países que atraen inmigración pueden atraer a la inmigración solo por una cuestión laboral. En Europa, además, se ha generado un mecanismo muy perverso, que puedes atraer inmigración que no necesite siquiera trabajar para vivir mucho mejor que en su país. Y ahí tienes un problemón. Lo añades con que Estados Unidos, de hecho, alguna vez nos han llamado racistas y dicen, oye, vosotros, lejos de integrar, habéis generado banlieues, guetos, les habéis dejado que se organicen, no ha habido mezclas y ahora tenéis un problema porque de repente tenéis el Kurdistán en una zona de Suecia donde no se habla sueco y donde las kurdas están infinitamente peor que las kurdas del Kurdistán, que están con las armas en la mano luchando por sus derechos. Y dice, y tenéis un problema que va a ser muy difícil de solucionar. Porque además, en Europa habéis generado ese discurso de tenemos que pedir perdón por todo y nos avergonzamos por todo, con lo cual, ¿cuál va a ser el cohesivo nacional que invite al inmigrante a abrazarlo si tú te avergüenzas de tu identidad? En Madrid tienes mejor solución a eso. Tú ves las fiestas del 12 de octubre y tal, están llenas de venezolanos y tal, porque les encanta ser españoles, sentirse españoles. Salt, etcétera, ahí vas a tener un problema. En el País Vasco ni te cuento. Y con la inmigración islámica hay otro problema añadido, que son los que a veces se generan problemas, son de segunda o tercera generación, que no han pisado Marruecos, que no han pisado Argelia y que detestan Francia, no saben qué es Argelia y Marruecos, y encima a los padres se construye una identidad muy fanática. Arremeten contra la religión tradicional de los padres, el salafismo y el wahabismo y tal.
los que peor lo pasan ahí son precisamente, imagínate que tú eres marsellés, eres un francés de origen argelino que llevas 50 años ahí, que tú bebes tu vino y que haces vida francesa, y te viene tu nieto y dice, eres un traidor y tú mereces morir antes que esos. Y ahí va a haber un problema, que de hecho lo identificó muy bien el Frente Nacional, como identificó muy bien el Frente Nacional que los gays iban a tener un problema. Y de repente en Francia veías judíos, gays y musulmanes que votaban al Frente Nacional, y la gente de izquierdas que excluía al Frente Nacional, y no solo de izquierda, cortocircuitando, me decían, ¿qué ha pasado? Hombre, pues lo que ha pasado es que ha habido unos problemas sociales que estos han identificado antes que nadie, que han abordado, y vosotros los habéis querido tapar pensando que el tiempo iba a solucionar todo, ¿no? Luego hay una cuestión que es la de los incentivos para seguir inmigrando, porque parece que ahora que todo el mundo se baja de lo de la inmigración, aquí queremos ser los campeones, aquí queremos seguir siendo el espacio en el que todo el mundo pueda venir, y bueno, ¿y qué significa esto? Pues significa, por ejemplo, que España, que cada año presenta peores datos de pobreza y de exclusión social, y paro juvenil, está importando receptores evidentes de ayudas sociales, beneficiarios primeros del estado de bienestar. Por lo tanto, estás expulsando al necesitado nacional de esas redes de solidaridad que tú has construido. Tú has construido el ingreso mínimo vital, que cada año además se vanaglorian de que hay más receptores. Yo no entiendo cómo uno puede estar orgulloso de que se vanaglorian de ello. Pues el ingreso mínimo vital está en riesgo de poder seguir siendo eficaz para las personas españolas en situación de vulnerabilidad, porque estás trayendo a los pobres de todo el mundo, que van a ser los receptores de ese ingreso. Las urgencias, cuando uno va a urgencias, las encuentra absolutamente saturadas y colapsadas de personas que no son autóctonas, y eso lleva a que incluso aquellas personas en situación muy humilde en España, si quieren poder tener la atención que tenían hace 15 o 20 años, porque las infraestructuras sanitarias de este país se pensaron para una población que era de 3, 4 o 5 millones menos de habitantes, van a tener que destinar una parte de sus ingresos a tener una tarjeta sanitaria privada. Y lo mismo con la educación. Si quieres que tu hijo tenga las posibilidades que antes brindaba la educación pública, que era un pasaporte que te tiraba para arriba si tú no partías con muy buenas cartas, porque había una educación basada en el conocimiento, había una mezcla, bueno, ahora lo que resulta es que si la mitad de tus compañeros no saben tu idioma, es que ya no es un pasaporte que te tira para arriba, ya no es un trampolín, sino que es un ancla. Tú estás ahí enganchado y tú ahí no puedes salir. Entonces, ahora las familias humildes también tienen que dedicar una parte de su presupuesto a que el niño vaya a un colegio concertado, yo no digo a un colegio privado. Entonces, al final, lo que ha supuesto la inmigración en términos económicos ha sido una desposesión material a los que eran aquellos que necesitaban precisamente el estado de bienestar, y hemos traído ahora a los receptores del estado de bienestar y a los nuestros les hemos dejado en medio. No pueden vivir acorde a una vida sin ningún tipo de auxilio, pero todos los auxilios sociales, toda la vivienda social, hemos visto en las últimas semanas manifestaciones en Mataró y en, creo que era Granollers, un sindicato de inquilinos en Cataluña, no había ningún catalán, o no lo que entendemos por catalán hasta que yo nací al menos, manifestándose. Vivienda social gratuita. Claro. Vamos a ver, perdón. Vivienda social gratuita ¿para quién? ¿Y por qué? Y la madre del cordero. Bueno, por cierto, José García Domínguez, Pepe García Domínguez, el otro día publicó un tuit que decía: el 42% de las personas de entre 20 y 44 años que residen en la provincia de Barcelona nacieron en el extranjero. Si se les añaden los nacidos en España de padres extranjeros, ya pasan del 50%. La sustitución demográfica no es un burla racista de la extrema derecha. Ahora vamos a el temazo. Una cosa es la inmigración, otra cosa es la concesión de nacionalidad, que esto ya es un game changer, que dirían los estupendos. Esto sí que es lo que transforma radicalmente una sociedad. Con el caso tremebundo español, porque uno de los principales grupos de nacionalizados son los marroquíes, y Marruecos es el rival estratégico de España en un montón de cosas. Y de repente además aparecen memes que se viralizan, ¿no? No sé si os acordáis de la chica esta, una chica joven marroquí que se pone a bailar con dos pasaportes, el español y el marroquí, y tira el español. Si tú eres nacional de el Reino Unido y España, tiene toda la pinta de que no vamos a entrar en guerra por Gibraltar, etcétera, ¿vale? Si eres tienes doble nacionalidad argentina y española, con Marruecos vamos a tener un problema.
Es más, tenemos cotidianamente problemas. Cada vez que algo se enrarece, algo de lo que no conocemos, de repente tenemos la frontera colapsada. Y vamos a tener una población numerosísima, nominalmente española, que dice: yo, como me den a elegir en un caso de conflicto o de tensión extrema, no me preguntéis porque no tengo la menor duda de parte de quién me voy a poner. Y aquí le va a explotar la cabeza a todos los progres que dicen que tú eres de donde naces, que es un accidente la nacionalidad, que lo que ponga en tu papel es lo que tú eres, y va a decir: oye, esta gente que en su papelito puede poner nacionalidad española, te dicen claramente, te dicen que no, que ellos son de donde les tira su cultura, les tira su sangre, les tira sus padres, les tira lo que ha visto en casa. Y eso tira mucho más que un papelito. Imaginaos, no sé, la presión brutal que puede ejercer sobre Ceuta y Melilla una población española con 2 millones de marroquíes con derecho a voto, que diga que está sucediendo ahí y que por qué ese territorio ocupado, que para Marruecos es oficialmente territorio ocupado, sigue en manos de un invasor. Yo es que creo que el problema tendría una solución no demasiado complicada. Vamos a ver. Según la Constitución marroquí, tú no puedes renunciar a tu nacionalidad. Según las leyes españolas, tú no puedes sacarte la nacionalidad española mientras conservas la nacionalidad marroquí. Así que yo creo que el siguiente gobierno que entre, lo primero que debería realizar es una auditoría de todas las nacionalizaciones concedidas. Por favor, apórteme usted el certificado del gobierno de Marruecos diciendo que usted ya no es marroquí. Ah, que no existe ese certificado, entonces esta nacionalización española es fraudulenta, a tomar por saco. Vamos, creo yo, no sé. Sí, creo yo, pero ¿qué gobierno dice usted que va a hacer eso? Yo me supongo de Feijóo, que dice que va a cambiar al 1000% todo lo que Sánchez ha Feijóo, el de las regularizaciones, ¿no? Sí, claro, más o menos, sí. Ese mismo. No, pero además hay... Por cierto, don Alberto, por el amor de Dios, cambie usted al que hace los chistes en Génova. De verdad. O sea, ayer sale Feijóo a anunciar que va a hacer un congreso del partido en julio. Y entonces dice: vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Pero, tío, ja. O sea, ¿qué chiste es ese? Por cierto, venga, vamos para seguir con la broma, que ya veréis qué gracia va a hacer esto. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2023 había 893.953 personas de nacionalidad marroquí residiendo en España. ¿Bien? ¿Cuántas? 893.953. Desde el año 2000, más de 250.000 marroquíes han adquirido la nacionalidad española. Entre 2018 y 2023 se estima que 229.664 marroquíes fueron nacionalizados. Estamos viendo la magnitud de las cifras que estamos dando. Se estima que entre 350.000 y 400.000 hijos de marroquíes han nacido en España en las últimas 2 décadas. No sé si hay 10 ciudades en España que tengan 400.000 habitantes. Aquí, repito, hay un problemón y vamos a saber lo que es bueno. En el Reino Unido han tenido un problemón con la cuestión palestina. Sin que les importe, es decir, imaginaos lo que, en términos de mera política lógica nacional, les puede importar a los británicos la cuestión palestina. Que es que se ha convertido en lo que quita y pone líderes del Partido Laborista británico, que es el que ahora está en el gobierno. Y hay ciudades que es que están tomadas por población musulmana. El otro día creo que vi un vídeo de un alcalde de una ciudad británica que no sabe inglés. Bueno, pues aquí está. El inglés es muy difícil, ¿verdad, don Mario? Eso es. Aquí está el panorama, y es un panorama que se deja que pase, y entonces la gente dice: no, lo mismo se van mañana, no se van a ir, y cuando se consolida no tiene vuelta atrás, que es lo que está comentando Carlos, ¿no? ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? ¿Cómo revierte la cuestión de Tetuán?
el barrio madrileño, no la plaza. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy les damos la solución a la pregunta que lanzábamos esta mañana. ¿Qué importancia cree que tienen los mensajes filtrados entre Sánchez y Ábalos? Importancia en cuanto a interés, importancia en cuanto a relevancia política, importancia en cuanto a que en algún momento determinado podrá tener una repercusión en el gobierno. Bueno, pues las opciones eran 4. La primera tiene muchísima importancia, la segunda es algo interesante sin más, la tercera de momento ninguna, sobre todo quizás pensando en una repercusión, y la cuarta, la favorita de don Luis del Pino, ¿quién es Sánchez? ¿Quién es Pedro Sánchez? Me da pena porque la opción troll, la de quién es Sánchez, es la menos votada de todas, don Luis, un 9% de los encuestados apuesta por ella. De momento, la que va ganando con un 38% de los apoyos es la que dice que ninguna de momento. De momento no va a tener ninguna importancia, ninguna repercusión. Y la segunda más votada, la segunda más votada es con un 29% de los apoyos, la de que muchísima. Así que la cosa está más o menos reñida, ¿no? Entre esas tres primeras opciones, un 24% de los encuestados dice que es interesante sin más. Y le traigo 2 comentarios de cada una de nuestras redes sociales, 2 de Twitter, 2 de las publicaciones de YouTube y 2 del chat de YouTube. Empiezo por Twitter. María Belén dice que tiene mucha importancia, no jurídica, pero sí política. Alguien que se hace llamar Golfo dice que las filtraciones son una amenaza de Ábalos a Sánchez. Está pidiendo una salida que cada vez tiene más difícil. En sí, los mensajes son pellizcos de monja, sobre todo haciendo alusión al contenido de los mismos, que no dicen nada que sea realmente punible, sino que, bueno, pues más que nada pues son como chascarrillos y que muestran cómo era la relación entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. En las publicaciones de YouTube, Alicia G6319 dice que viniendo del Mundo, la filtración debe ser conveniente para el sátrapa. Pedro Sánchez nos trata como a tontos y tristemente con nuestra inacción le tengo que dar la razón. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Y Ángel Rogo dice que tiene poca relevancia, es indicativo de la verdadera personalidad del amado líder, pero nada más. Y termino con 2 comentarios de YouTube. Filosofía Áurea dice que ahora los WhatsApps son fumatas para ver si sale del gobierno o no el número 1. Y Cristina dice que esto es para dejar a Sánchez como malo y a Ábalos como fiel servidor. Pues sí. A mí hay algo que me hace en estos intercambios epistolares. Seguiremos esperando, digo yo que habrá más entregas por parte del periódico El Mundo y espero que alguna de las entregas más jugo también, ¿no? Con más jugo, espero que haya relevancia penal en el asunto. De momento, pues salsa rosa, que deja muy mal a Pedro Sánchez, bueno, y deja muy mal a los insultados. Digo yo que Margarita Robles, pues no sé, algo tendrá que decir de que la llamen pájara y digan, duerme con el uniforme. Contesta Ábalos, sí, con el suyo, y dice el otro, o sea, es que me parece humillante. Te humillan, Margarita Robles, pero nunca tanto como te mereces. Así que, por supuesto, Margarita Robles seguirá siendo ministra con este Sánchez que la humilla y la insulta. Pero por lo demás, aparte de la salsa rosa, de momento, relevancia penal ninguna. Esperemos a ver qué es lo que sale. Y ahí tengo una pregunta. Ábalos, que está dosificando esto. ¿Usted cree que es Ábalos o es la UCO? Yo es que no estoy seguro de que sea Ábalos quien está filtrando esto, sinceramente. A lo mejor es el propio Sánchez, que se ha inventado unos WhatsApps así y se los ha pasado a alguien. Yo sí, pero no, quiero decir, es que aquí hay poco que hay que negociar, que hay que negociar, porque ahora mismo el gobierno tiene los frentes judiciales muy... ¿Qué puedes negociar por aquí? ¿Y la UCO para qué está filtrando esto? No sé, una explicación política sería... Sánchez, último aviso, aprovecha esto para hacer una detonación controlada y lárgate antes de que empiece a salir la verdadera basura, ¿no? Podría ser, pero... La UCO. Eso no puede hacer la UCO. Que no lo puede hacer. ¿Pero para qué? Dice, oiga, que no se puede orinar en mitad de la Gran Vía. No, dice que no, mire usted qué chorro más gordo. Ese mensaje tan... Tú estás escuchando lo que dices, Luis. Sí. Hay uno que está diciendo, sal... Eso está diciendo el presidente del gobierno. Evidentemente eso no lo dice un mando de la UCO. ¿Quién tiene la potestad de decir, oye, a la UCO, lanzad este mensaje de que este salga fuera o lo machacamos? ¿Quién? Es decir, se necesita una personalidad de enorme importancia. El que manejara los hilos
por detrás, ¿quién? En el PSOE. ¿Qué Yo le bromas aseguro esta? que yo no soy. Ya, exacto. Y Pero usted estoy seguro de que tampoco. tiene pinta de que no. Don Carlos ya no lo sé porque es diputado y ya, por tanto, una persona importante. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, gracias como siempre. a todos los oyentes que han participado enviándonos su opinión. Y gracias a don Carlos por estar en la mesa de tertulia y a don Mario Noya también y por aportar esa vehemencia suya que le caracteriza y que pudieron disfrutar todos en la manifestación del sábado. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.